Como vimos en la charla anterior, diferentes son los cortes que nosotros utilizamos para poder identificar las estructuras cerebrales y poder relacionarlas. Habíamos hablado de los cortes coronales, habíamos dicho que los cortes coronales nos permitían ver cara anterior y posterior. El corte horizontal nos permitía ver cara superior e inferior, y los cortes parasagitales nos permitían ver las caras laterales e internas. Vamos a charlar en este punto sobre los cortes horizontales, pero primero hacemos un breve repaso de las estructuras para poder pensarlas de acuerdo a los cortes axiales. Recordamos y hacemos un repaso que si nosotros veíamos a las estructuras como si fuera una transparencia en el cerebro, encontramos los núcleos internos del mismo. Acá habíamos visto esta figura donde el núcleo caudado estaba en color verde, el putamen en azul, el globo pálido, que es parte del lenticular junto con el putamen, estaba más oscuro en el fondo. En rojizo está el tálamo y en anaranjado está el núcleo amigdalino, y recordemos que esta estructura es una estructura que se encuentra en el lóbulo temporal. Habíamos analizado también la relación que tienen con los ventrículos laterales y habíamos pensado, si veníamos de anterior a posterior, cuál era la primera estructura que nosotros podíamos cortar. Cortábamos sustancia blanca representada por el cuerpo calloso y podemos cortar el inicio de los ventrículos laterales en su porción frontal. Para poder ver el núcleo, el primer núcleo que aparece era el núcleo caudado, y la característica era que era el primer núcleo que aparecía y el último núcleo que desaparece. ¿Por qué? Porque todos están enmarcados por el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, a través de su pico, su rodete, su cuerpo y su rodilla, están delimitando estas estructuras, así que es un punto de referencia. Si nosotros pensábamos justamente a los cortes, y los cortes que vamos a ver ahora, en sentido transversal, horizontal o axial, como se les llama, cortes axiales del cerebro, tenemos que pensar cuál es la primera estructura si cortamos desde arriba hacia abajo a este cerebro, este hemisferio cerebral. Entonces, lo primero que nosotros vamos a encontrar es siempre el cuerpo calloso como límite, porque sabemos que por arriba del cuerpo calloso no hay absolutamente nada. Después, la estructura que vamos a cortar es el ventrículo lateral, pero el núcleo que aparece más alto es el núcleo caudado. Recordemos esto. ¿Cuál es el siguiente núcleo que aparece? Primero el caudado, y después el que le sigue en altura va a ser el tálamo. Después le va a seguir el putamen, y a continuación le va a seguir lo que es el globo pálido en sus dos partes, el globo pálido interno y el globo pálido externo. ¿Cuál es la última estructura que nosotros podemos visualizar como sustancia gris cerebral? Tenemos que ir muy muy abajo, y ahí vamos a encontrar el complejo nuclear amigdalino asociado a la cola del caudado. Entonces, en esta progresión tenemos que pensar los cortes que vamos a ver, que son los cortes horizontales. Y recordar que nosotros también podemos hacer cortes del tipo parasagital, ¿no? Venir desde afuera, desde el exterior, desde externo, y meternos hacia la línea media. También podemos pensar la progresión de estos núcleos. El primer núcleo que va a aparecer va a ser el putamen. Va a aparecer después la cabeza del caudado, porque son estructuras que están contiguas y están adosadas en un extremo. Después va a aparecer lo que es el núcleo del lenticular, el globo pálido, el globo pálido interno y externo. Y el último núcleo que aparece en la línea media va a ser justamente el núcleo tálamo. Pero eso lo vamos a dejar para otra charla. Vamos a ver los cortes horizontales. Si nosotros cortamos desde superior hacia inferior, lo primero que vamos a encontrar son los dos hemisferios cerebrales separados por la cisura interhemisférica. Acá, acuérdense que los cortes están teñidos. Lo que se ve en color amarillento ocre es sustancia gris, por lo tanto estamos viendo todas las vueltas que da la corteza, y en color negro
¿sí? Neto vamos a encontrar las fibras. En este caso van a ser las fibras que se están proyectando hacia la corteza, incluidas obviamente fibras que forman el cuerpo calloso. Seguimos cortando más abajo, se ve justamente la evolución de las circunvoluciones, seguimos marcando acá la cisura interhemisférica, separando los dos hemisferios. Tenemos que seguir cortando hasta llegar a la primera estructura que nosotros tenemos, que obviamente va a ser el cuerpo calloso. Vemos acá que comienza a intensificarse la sustancia blanca, formando los centros ovales, y la línea que marco acá separando los dos hemisferios. Seguimos cortando más abajo. Miren cómo se está aumentando la densidad de la sustancia blanca, ¿no? Marcamos ahí la cisura interhemisférica, los dos hemisferios, y llegamos a este punto donde se puede ver perfectamente ahí cómo se condensa esto. Esto es lo que estamos condensando, vean cómo se pone más oscuro, es el cuerpo calloso. Eso es el cuerpo del cuerpo calloso, o tronco del cuerpo calloso, también se lo puede llamar así. Así que en el siguiente corte lo que vamos a observar es los ventrículos laterales, porque acuérdense que el cuerpo calloso formaba el techo de los ventrículos laterales. Perfecto, cortamos acá, se ve ya esta entrada importante que son los ventrículos laterales. Seguimos viendo que la cisura interhemisférica y marcada acá con la cruz los ventrículos laterales. Uno más grande que otro, obviamente porque están desparejos en el corte seguramente. A esta altura estamos viendo lo que es el cuerpo del ventrículo lateral. Vamos a un corte más abajo, entonces vamos a ver el despliegue. Entonces ya vimos ventrículos laterales, cuerpo calloso, ventrículos laterales. Así que deberíamos encontrar ya alguna estructura en el siguiente que tenga que ver con núcleos cerebrales. Vamos a ver si los encontramos. Muy bien, cisura interhemisférica de un lado y del otro. Entonces tenemos acá, ¿sí? Cisura interhemisférica, cuerpo calloso, rodete y su rodilla. Vean acá, me interesa marcar en este punto esta intensificación que nosotros tenemos acá, que son partes de las radiaciones ópticas y el tapetum del cuerpo calloso, formando parte de esta estructura que es el forceps. Acá se ve bien, lo marqué con esa X y con esa flecha. Fíjense, del otro lado se ve bien intensificado. En los siguientes cortes se va a ver un poco mejor. Radiaciones ópticas o ópticas de Gratiolet, tapetum, partes del forceps mayor del cuerpo calloso. También podemos observar en este punto una estructura que está marcada ahí en la línea media con la cruz celeste, que corresponde a lo que es el trígono o fornix. Y fíjense cómo se relaciona con la membrana que forma el septum pellucidum. Ventrículos laterales, prolongación frontal, cuerpo, prolongación occipital. Ahí tenemos marcado en rojo lo que es el septum pellucidum. Aparece lo que es la cápsula interna en este lado. Ahí aparece lo que es la cabeza del caudado. Pero miren quién aparece en la línea media. Aparece el tálamo, ¿sí? Cuerpo calloso, ventrículos laterales, núcleo caudado. El núcleo que le sigue más alto es el tálamo, ¿sí? Acá se completa lo que yo le estaba diciendo anteriormente. Perfecto. Vamos hacia un corte más abajo. Podemos observar acá con la flecha la cisura interhemisférica, marcado con la cruz roja el septum pellucidum. Ahí se ve con la celeste lo que es el trígono, parte del trígono, ¿sí? Vamos a ver qué más se pueden ver. Y acá señalo con esta flecha lo que es las radiaciones ópticas. Ven que se ven mucho mejor, ¿no? La parte más interna corresponde al tapetum. Más interna me refiero a la relación con los ventrículos laterales en su prolongación occipital. ¿Qué podemos marcar más? Marcamos acá lo que es la rodilla del cuerpo calloso,
se puede ver justamente acá una parte del rodete del cuerpo calloso. Ahí se ve lo que es el tálamo de los dos lados. Podemos ver acá un núcleo que va a aparecer que corresponde al putamen, ¿sí? El putamen, acuérdense que es la estructura o el núcleo más externo relacionado justamente con la cápsula externa y extrema y la relación con el lóbulo de la ínsula. Marco acá lo que es la rodilla del cuerpo, de lo que es la cápsula interna, y ahí marco las tres porciones justamente de la cápsula interna. Su brazo anterior, su rodilla y su brazo posterior. También podemos ver acá los ventrículos laterales, su prolongación frontal y su prolongación occipital. Y fíjense cómo se van abriendo en este punto, ¿no? Porque es el momento donde ya tenemos lo que nosotros llamamos la encrucijada ventricular por delante del rodete del cuerpo calloso. Vamos a más abajo. Marcado acá está el núcleo tálamo. Seguimos marcando la sección interhemisférica. Ahí se ve la parte del cuerpo calloso. Ya no tenemos más la rodilla, estamos muy abajo. Eso es parte de lo que es el pico del cuerpo calloso. Seguimos viendo los núcleos caudados, ¿sí? En la parte superior de la cabeza. Encontramos acá los ventrículos laterales, ¿sí? El ventrículo lateral de prolongación frontal, pero entre medio de los tálamos lo que encontramos es el tercer ventrículo. Esa es la porción. Ahí marco con las cruces violetas chiquititas las tres porciones de la cápsula interna, brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Ahí aparece y sigue desarrollándose lo que es el putamen, pero acá aparece algo nuevo que es el globo pálido. ¿Sí? El globo pálido, para ser el globo más exacto, el globo pálido externo. Tengo que cortar un poco más abajo para poder ver el globo pálido interno. Un corte más abajo, cisura interhemisférica de un lado y de otro. Vemos la parte más inferior que corresponde a la cabeza del caudado. Aparecen ahí el putamen y vemos las dos partes del globo pálido interno y externo, y se ve perfectamente cómo se separan estas dos estructuras. Podemos observar acá la parte inferior de lo que es la cápsula interna, brazo posterior. Esto es el tercer ventrículo. Aparece esta estructura, muy importante, que es la comisura blanca anterior. Y en la parte posterior vamos a encontrar la comisura blanca posterior. Hacemos un corte más abajo. En este corte más abajo ya vemos pocas estructuras cerebrales. Sí podemos ver justamente cómo se relaciona el mesencéfalo con esta estructura. Estos son los pedúnculos cerebrales, que son las continuaciones de la cápsula interna. Y se observa acá el núcleo más bajo que tiene el cerebro, que corresponde al complejo nuclear amigdalino. Y ahí se ve bien desarrollado por detrás lo que corresponde a el complejo o la formación del hipocampo. Acuérdense del hipocampo, era una estructura que correspondía a una corteza que se comienza a enrollar sobre sí mismo y nos va a dar, si ustedes ven ahí, una fibra negra que era el trígono o fornix. Bueno, lo que quise marcar en estas diapositivas, en estas imágenes, son grandes estructuras. Obviamente hay muchas más estructuras para poder y analizar, pero con estas pretendo que ustedes tengan lo mínimo indispensable para poder relacionar y poder entender un poco cuál es la tridimensionalidad, en este caso a partir de cortes horizontales. Nos vemos.